¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos. Me presento, soy Humberto Garín, soy egresado de, como técnico en servicios quiropodológicos preventivos. Tengo ya 3 años aproximadamente desde que era yo estudiante. Y pues bueno, anteriormente tengo estudios de enfermería, tengo estudios de paramedicina y pues un amplio apoyo de mis anteriores docentes, los cuales pues me han ayudado con un poquito más con experiencia, un poquito más con pacientes, con situaciones, con casos clínicos. Creo que varios de ustedes, Segurinova, son también estudiantes de técnicos en atención quiropodológica. Entonces, pues bueno, vamos a ver un poquito de farmacología en podología. Al final vamos a dar un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Tenemos 1 hora aproximadamente, entonces vamos a dar inicio para pues ver un poquito de este tema. Vamos a iniciar con conceptos básicos. Creo que en mi caso, cuando yo era estudiante, tenía un poquito de duda o un poquito de incertidumbre de que me comenzaban a hablar de fármacos, me comenzaban a hablar de mecanismos de acción, de absorción en fármacos, de procesos del fármaco en el organismo, y yo me quedaba, ¿de qué me están hablando? Entonces me gusta a mí dar un poquito de introducción, de que conozcan desde qué es un fármaco, qué es la farmacología, para poder entrar un poquito más en detalle en este tipo de medicamentos. Entonces, conocemos como farmacología a la ciencia que estudia el origen, la presentación, propiedades físicas, químicas y la acción terapéutica de los fármacos. Entonces va a ser todo el estudio de los fármacos desde su origen, desde qué laboratorio lo diseñó, en qué año lo diseñó, cuál es su objetivo y cuál va a ser el mecanismo de acción y la función terapéutica de este fármaco, de este producto químico en el organismo o en la persona que lo va a consumir. Para conocer que la farmacología estudia los fármacos, tenemos el concepto de un fármaco. Va a ser toda sustancia química que es utilizada para prevenir, diagnosticar o tratar cualquier tipo de patología. Entonces, tenemos por fármaco a la sustancia química específica que nos va a ayudar a combatir o atacar cualquier tipo de patología. Y como medicamento, a raíz de lo que es un fármaco, tenemos la combinación de uno o más fármacos con sustancias farmacológicamente inactivas. ¿Qué es esto? Una sustancia llamada excipiente. Cualquier tipo de sustancia a través de la cual el medicamento va a entrar al organismo, va a poderse consumir. No es lo mismo que consumamos el producto químico como tal a que la farmacéutica lo administre o lo coloque dentro de una tableta, en un comprimido, en una cápsula, en un jarabe o incluso en una pomada, que pues para nosotros va a ser los tratamientos tópicos los más utilizados. Dentro de la farmacología o del estudio de los fármacos tenemos dos conceptos: farmacocinética, farmacodinamia. La farmacodinamia se refiere a los efectos bioquímicos y fisiológicos de un fármaco y su mecanismo de acción específico. Mecanismo de acción específico se refiere cómo va a actuar, cómo va a llegar a las células de cada órgano y sistema de nuestro organismo o de nuestro cuerpo para poder hacer su función, para el efecto terapéutico que nosotros estamos esperando o para el que fue diseñado. Entonces, como resumen, vamos a decir qué es lo que el fármaco le hace a nuestro organismo o la reacción de dosis-respuesta. La dosis que administramos, la respuesta que se espera. Y tenemos una mnemotecnia para recordar un poquito el proceso de farmacodinamia, que es AIDA. AIDA es muy fácil de recordar, es el nombre de una mujer. Entonces, AIDA nos va a hablar de la acción. La acción nos dice que es el mecanismo de acción o la actuación del fármaco dentro de nuestro organismo. La indicación es el objetivo, o sea, para qué fue diseñado, para qué es prescrito ese fármaco. La D, que es dosificación, es la cantidad mínima necesaria para que tenga un efecto terapéutico. Todas las farmacéuticas, todos los laboratorios necesitan que su medicamento o el fármaco que están diseñando y sacando al mercado tenga una cantidad mínima o una dosis mínima para efecto terapéutico. Si no se llega o no se logra esa concentración mínima en la sangre o en el tejido para el que fue diseñado el fármaco, este fármaco no va a tener ningún efecto terapéutico como el que estábamos esperando.
Y la última sería administración, que es la vía de acceso al organismo. Tenemos vías de acceso distintas. Tenemos vía oral, sublingual, parenteral, cutánea, transdérmica, rectal, vaginal, nasal, ótica, ocular, inhalatoria. Ahora sí que la administración del fármaco va a depender según la necesidad o la patología que queramos tratar. Y la farmacocinética, que es el efecto del organismo sobre el fármaco, o sea, los procesos que el fármaco experimenta, desde que ingresa a nuestro organismo, desde que está en contacto con nuestros órganos y sistemas, hasta que sale de nuestro organismo. Este consta de 4 fases, que es la fase de absorción. Tenemos aquí en la imagen, tomamos el medicamento o se administra, por ejemplo aquí es vía oral, llega hasta nuestro estómago, comienza a desintegrarse y se absorbe. Se absorbe a través de los tejidos para ser distribuido. Se distribuye hacia el órgano blanco o el órgano objetivo o el punto en el que el fármaco va a actuar y hacer su función terapéutica. Después se va a metabolizar, va a tener una biotransformación. Generalmente la biotransformación o la metabolización es hepática, ocurre en el hígado. Y al final este proceso de metabolización termina por eliminar o excretar el fármaco. Los métodos de eliminación pues generalmente son a través de las heces, de la orina, de la sudoración, incluso de la sudoración, perdón, era la última que quería mencionar. Y tenemos aquí un gráfico de cómo se comporta el fármaco o cómo se absorbe el fármaco a través de nuestros órganos y sistemas. Va a llegar el fármaco a través de su proceso de absorción a concentrarse en cantidades dentro de la sangre o de nuestro plasma. Tenemos el punto inicial desde que se toma el medicamento y esta línea horizontal de abajo nos dice el tiempo en el que el fármaco está haciendo su proceso dentro del organismo. Va a comenzar la concentración a subir, va a concentrarse el medicamento dentro del plasma de nuestra sangre y va a llegar a un punto máximo de absorción. Este punto máximo o esta concentración máxima va a comenzar a bajar o a descender. Este ya es el proceso de metabolización hacia el proceso de eliminación. Comienza a eliminarse, comienza a disminuir la concentración plasmática y llega a una vida media o a una semivida. En este momento, el medicamento ha perdido el 50% de su concentración en la sangre o en el órgano y tejido que va a hacer su función terapéutica. Cuando llega a la vida media, el medicamento hay algo que se llama dosis. Y la dosis es la cantidad única y exacta que el medicamento va a necesitar para comenzar a absorberse en la sangre. Entonces, cuando ya tenemos una vida media, quiere decir que el medicamento va a perder más concentración. Si llega a la concentración más baja o baja de cierto punto, el medicamento va a dejar de tener efectos terapéuticos. Entonces, por eso es que cuando el laboratorio diseña el medicamento, estudia su vida media y dice, este medicamento se va a tomar cada 4 horas, cada 8 horas, dosis única, dependiendo su proceso desde absorción hasta eliminación. Vamos a hablar un poco de los conceptos básicos para explicar un poquito más lo que acabamos de ver de la curva de absorción de los medicamentos. Como conceptos básicos tenemos una dosis mínima eficaz. Es a partir de la cual el fármaco tiene su efectividad terapéutica. Es la que yo les mencionaba. Una concentración mínima en la que el fármaco comienza a actuar, en el que comienza a hacer su función, a combatir virus, bacterias, entre otros patógenos. Tenemos dosis máxima tolerable. Esta es la dosis a partir de la que el medicamento comienza a tener efectos tóxicos. ¿Por qué? Porque tenemos una dosis mínima. En esa dosis mínima el medicamento va a hacer su función, pero si llegamos a niveles máximos de concentración o excedemos esos niveles máximos, va a tener un efecto tóxico, ya no va a ser terapéutico. Y es aquí donde, como profesionales de la salud, nosotros debemos educar y explicar al paciente, evitar la automedicación o evitar decir, si yo voy a tomarme un analgésico, pues me tomo 3. Si me iba a tomar 500 gramos de paracetamol porque tengo dolor por una espiculotomía, pues ahora me voy a tomar 1 gramo y 500 porque como es más concentración me va a quitar más fácil el dolor. Y no, podemos llegar a este punto de rebasar la dosis máxima y comenzar a tener un efecto adverso. Ahorita vamos a ver qué es un efecto adverso. Y tenemos la vida media o semivida. Como ya lo había explicado, es el tiempo necesario para que el medicamento o su concentración en el plasma y en la sangre se reduzca a la mitad y comience a descender y a disminuir su concentración.
Aquí está mejor explicado. Desde que nosotros administramos un medicamento por cualquier vía, tenemos un periodo de latencia. Este periodo pequeño que vemos aquí, o este espacio pequeño, es el periodo de latencia. A veces el médico te dice, tómate el medicamento, pero no te va a hacer efecto. Espérate unos 15 minutos, 20 minutos mientras se absorbe. Entonces, ese es el periodo de latencia. Tenemos igual el gráfico. Aquí tenemos marcado el tiempo en horas, tenemos la concentración plasmática del medicamento y tenemos la curva de absorción y eliminación. Tenemos este rango, que es el rango terapéutico, entre la concentración mínima para que haga efecto terapéutico y la concentración máxima, que es donde ya comienza a haber toxicidad. Este rango terapéutico nos quiere decir que es cuando el medicamento está haciendo su función, cuando el medicamento está actuando y está teniendo su efecto sobre los virus, bacterias y demás patógenos. Entonces, aquí es donde vamos a determinar. Cuando comienza a subir, comienza a bajar y evitar que las concentraciones lleguen por debajo de la mínima. Mientras se mantenga en la concentración mínima, entre la concentración mínima y la concentración máxima, la dosis del medicamento va a tener un efecto terapéutico concreto. Aquí nos muestra cómo sube, baja, pero no se deja que llegue por debajo de la dosis mínima. Vuelve a subir y a bajar la concentración. Vamos a suponer que este medicamento se estuvo aplicando o tomando cada 4 horas. Esta es la línea que tenemos recta y en la línea punteada nos habla sobre medicamentos de vida media larga o de vida media prolongada. ¿Qué quiere decir esto? Medicamentos, por ejemplo, de dosis única. Tenemos, por ejemplo, medicamentos antimicóticos que son sistémicos. Cuando el paciente nos llega con una onicomicosis, que es muy común, quienes ya han atendido a algún paciente y llega y les dice, mi uña tiene un hongo y apenas empezó la semana pasada, pero nosotros vemos una uña distrófica, una uña con una coloración amarillenta llegando a marrón y desde que nosotros hacemos un corte con la alicata, la uña se revienta, la uña se fractura, se pulveriza y pareciera que es un mazapán. Entonces el paciente te dice, tengo una semana con este tratamiento, con este problema. Pues no, y ya ves que la uña vecina se está contaminando y que 2 o 3 uñas más ya están contaminadas. Entonces aquí es donde vemos el proceso de absorción o el tiempo de liberación de los medicamentos que tienen vida media prolongada. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo se van a mantener con una sola toma o una sola dosis dentro del rango terapéutico. Vamos a hablar de reacciones adversas. Ya vimos la concentración máxima, cómo puede llegar a generar una toxicidad. Pero también hay reacciones adversas que a pesar de que el medicamento lo tomemos a cantidades necesarias para su función terapéutica, pueden llegar a ocurrir. Una reacción adversa es una reacción nociva o algo no indeseable y no esperado. Es algo que no se espera y algo que nosotros debemos reportar cada vez que nos suceda. O cada vez que un paciente llega y nos diga, este medicamento, no sé, me provocó una convulsión, me provocó un desmayo. Entonces nosotros tenemos que evaluar como una reacción adversa, porque también tenemos efectos secundarios. Los efectos secundarios son respuestas no deseadas, pero que pueden esperarse. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, todos los medicamentos vienen específicos en su empaque. Puede producir náusea, puede producir malestar estomacal, puede producir vómito. Entonces, entre el efecto secundario y la reacción adversa hay una diferencia, que el efecto secundario se espera porque ya hubo estudios, ya hubo un proceso de investigación del fármaco. Y el efecto adverso o la reacción adversa es algo inesperado y que puede llegar incluso a presentarse de modo grave. Tenemos el concepto de interacción farmacológica. Esta es una acción que el fármaco o que un fármaco ejerce sobre otro. Es bien importante que nosotros al prescribir o al recomendar un tratamiento, verifiquemos y tengamos una anamnesis de nuestro paciente. Siempre hay que tener una historia clínica, siempre hay que conocer antecedentes personales del paciente, si ha tenido enfermedades, si tiene alguna enfermedad preexistente y principalmente si está bajo algún tratamiento, porque cualquier interacción farmacológica puede disminuir o puede incrementar los efectos tanto terapéuticos como los efectos adversos de otro medicamento. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí. Nosotros al prescribir o al recomendar un tratamiento, primero hay que, de verdad, les recomiendo y sobre todo de modo legal, tener conocimiento de los antecedentes de salud de nuestro paciente.
¿Por qué? Porque aquí entra la parte de la farmacovigilancia. La farmacovigilancia, pues son entidades federativas. Aquí en México tenemos a COFEPRIS. Se van a encargar de identificar, cuantificar, detectar y evaluar para prevenir cualquier daño que los medicamentos puedan llegar a generar. La farmacovigilancia aquí en México, por ejemplo, tenemos a COFEPRIS, que es el principal organismo, debe de aprobar o de tener un resultado de un ensayo clínico, un estudio clínico, estudios de biodisponibilidad, de bioequivalencia, para poder determinar si un medicamento puede salir o no al mercado y si ese medicamento puede ser de libre venta o tiene que ser un medicamento prescrito por el médico exclusivamente con receta. Entonces, la farmacovigilancia va a ser como nuestro policía, ¿vale? Nosotros tenemos que reportarle, ¿sabes qué? Este medicamento le provocó un rash a mi paciente cuando ni siquiera era lo esperado. O el medicamento oral le comenzó a generar un daño hepático, que es muy común. Y bien importante, ahorita vamos a ver los medicamentos sistémicos, cómo nosotros necesitamos tener previo un estudio para determinar si podemos o no recomendarlo a nuestro paciente, pero también podemos tener el apoyo de un médico. Eso es bien recomendable. Que ustedes tengan apoyo de un médico para cuando necesiten combinar un tratamiento tópico con un tratamiento sistémico, sea el médico el que pueda determinar por su conocimiento más a fondo sobre estos temas el medicamento sistémico o vía oral. Bien, según su función tenemos tipos de fármacos. Tenemos los antibióticos, que su función va a ser matar y combatir bacterias, exclusivamente bacterias. Porque suele pasar que vamos a meternos un poquito a un tema que es el resfriado común. Y mucha gente dice, me tomé una amoxicilina y me voy a tomar otra mañana. Hoy no me la voy a tomar porque me siento un poco mejor, pero mañana me la vuelvo a tomar. Entonces, si tienes un resfriado común, estamos hablando de una enfermedad viral. Necesitas antivirales, no antibióticos, porque el antiviral va a encargarse de combatir o matar los virus. El antibiótico es exclusivo para bacterias. Aquí lo que puedes generar o estás provocando es una resistencia. Lo mismo pasa con nuestros pacientes. Si nuestro paciente, por ejemplo, tiene una onicomicosis distal y no es ni siquiera un cuarto del total de la lámina ungueal, y nosotros queremos darle una terbinafina oral y le decimos tómatela diaria, es como que nosotros vemos una mosca y en vez de tomar el matamoscas para matarla, agarramos un cañón y le damos con la bala de cañón. La vamos a matar probablemente, pero vamos a dejar un daño o a causar un daño en la estructura de nuestra casa. Es lo mismo. Si tu paciente tiene una onicomicosis inicial en la parte distal que no abarca ni siquiera un cuarto del porcentaje total de la lámina ungueal, ¿qué vas a recomendarle? Un tratamiento tópico es suficiente. Alrededor de 4 o 6 meses podemos ver un resultado. Bien importante, nosotros tenemos que educar a nuestro paciente. Mencionarle, no porque el día de hoy tú ya viste una mejoría en tu uña, vas a dejar de aplicarte el medicamento. No. Los tratamientos se deben de cumplir, por eso tenemos una prescripción, por eso tenemos un tiempo específico para que esos medicamentos sean tomados, sean administrados. Si nosotros lo dejamos, vamos a tener pues regreso del hongo, a lo mejor va a crear resistencia y cuando nosotros querramos tratarlo ya no nos va a funcionar y vamos a tener que cambiar o buscar otra opción de medicamento. Tenemos los antimicóticos que van a matar y combatir hongos, antiinflamatorios para desinflamar, esto cuando hacemos procedimientos como por ejemplo espiculotomías, es muy común que quede inflamada la región. Analgésicos para disminuir el dolor, también va a ser muy importante que los pacientes estén bajo prescripción de analgésicos cuando sientan mucho dolor. ¿Quién va a prescribir los analgésicos? Les vuelvo a repetir, de preferencia hay que tener respaldo de un médico, que el médico sea el que se meta en ese asunto de los medicamentos, sobre todo cuando son vía orales que van a tener una acción sistémica. Tenemos los hemostáticos, que son los que van a detener el sangrado. Uno muy famoso, el ácido asexámico, nos sirve como hemostático y que en pacientes diabéticos a mí me gusta usarlo bastante porque suele llegar a pasar. Aunque tú seas el más cuidadoso, aunque tú hagas tus procedimientos bien estrictos, bien cuadrados, llega a pasar o que se mueve el paciente o que se te va un poquito la mano.
y a lo mejor puedes llegar a causar una irritación, puedes llegar a causar una herida pequeña al paciente. Entonces, tú debes de tener mucho cuidado y hacer ahí la asepsia, hacer su antisepsia y dejar su curación. De preferencia, cuando es un paciente diabético, usa un hemostático y que pudiera venir combinado con un antibiótico, que podría ser la neomicina con ácido asexámico. Es el Recoverón N, no hay todavía genérico, ese es pura patente, es un medicamento algo caro, pero les recomiendo tenerlo siempre en su caja de herramienta o en su botiquín. Y tenemos los cicatrizantes que ayudan a regenerar el tejido. Pues los regeneradores de tejido nos ayudan a acelerar la cicatrización. ¿Para qué? Para prevenir que esa lesión, que esa herida, siga estando expuesta a bacterias, virus y a la entrada de patógenos. Entonces, hay que tener pues casi de todo esto dentro de nuestro botiquín, dentro de nuestra caja de herramienta, para cuando vayamos a tener un servicio quiropodológico. Vamos ahora sí un poquito más a detalle. Vamos a hablar de responsabilidades del podólogo o del profesional de la salud de los pies en un tratamiento. Primero, ya les había mencionado la educación del paciente, el uso adecuado de los medicamentos, de los fármacos y evitar la automedicación. Muy importante, si ustedes por X o Y razón le recomiendan al paciente un medicamento sistémico, que el paciente hace mal uso de él, el paciente no va a decir fue mi culpa y yo me tomé 3 dosis, 4 dosis seguidas. El paciente va a decir lo que me dio el podólogo o la chica o el chico que me atendió me generó una alergia, me terminó dejando en el hospital. Entonces, ahí es la educación que nosotros damos al paciente. Siempre los pacientes van a buscar que nosotros tengamos la culpa. Y cuando realmente nuestra responsabilidad es, creo que cuando mucho el 25%. Porque no podemos estar en casa del paciente, estarle diciendo, ponte tu crema, tómate tus tabletas, límpiate bien, lávate, hazte asepsia, antisepsia, seca bien la región interdigital. No podemos. Y resulta que nos habla el paciente por teléfono y dice, oye, se me infectó bien feo, pero cuando llegas a revisarlo, tiene todavía residuos de la aplicación de la crema de un día anterior, de 2 días anteriores, y los pelitos de su mascota ahí anidados. Y no es broma, me ha pasado y es muy común que me encuentre con esta situación, pelos de la mascota o que se rasuró y la vellosidad de la barba ahí está también, tierra, pelusa del calcetín. Entonces, sí realmente es responsabilidad nuestra, pero la responsabilidad mayor de nosotros es educar para que el paciente pueda llegar a tener un tratamiento satisfactorio. Nosotros tenemos que insistir al paciente sobre cumplimiento total de sus tratamientos, el mismo tema que estaba comentándoles. Realizar diagnósticos y tratamientos adecuados y correctos teniendo el apoyo de un médico. Puede que nosotros veamos un diagnóstico, veamos un paciente y podamos determinar un probable diagnóstico. Y es válido que a veces se te va el rollo, que a veces se te olvida, son muchas patologías, son muchos temas, son muchas situaciones y son muchos pacientes. A lo mejor estás viendo 10, 15 pacientes al día y pues se te puede ir. Y es válido que tú le digas al paciente, ¿sabe qué? Probablemente su patología es esta, pero derívalo. Sobre todo cuando son patologías dermatológicas, cuando son problemas en la piel a los que tú dices, pues bueno, esto es una dermatitis, esto es un eczema, es una reacción alérgica. ¿A qué me estoy enfrentando? Si no tengo la certeza o la seguridad en el ejercicio de mi profesión, es válido decir, no lo sé y derivo. Por eso hay profesionales especialistas, por eso hay profesionales a los cuales nosotros podemos recurrir, a quienes nosotros podemos pedir el apoyo. A lo mejor el doctor que tiene el consultorio en la esquina de la casa, a la vuelta de donde yo tengo mi consultorio, ya me lo hice amigo. Y yo le puedo decir, oye, ¿te puedo yo derivar a mis pacientes cuando tenga alguna duda? Cuando necesite prescribir un medicamento sistémico, cuando el paciente presente alguna reacción adversa, algún efecto secundario, te lo puedo yo mandar para contigo y el médico a favor o agradecido va a hacer lo mismo. Cuando un paciente tenga un problema en sus pies, le va a decir, mira, aquí está el podólogo a la vuelta, aquí está el podólogo a la esquina, acude con él. Entonces, siempre hay que tener el apoyo. Preferible decir no sé y a lo mejor parecer que pues no sabe, se le olvidó, a que después
pues el paciente diga, es su culpa, no me dio el tratamiento adecuado, o que nosotros podamos llegar a causar un daño mayor a nuestros pacientes. Y vamos a aplicar los protocolos de tratamiento, mejorando las prácticas clínicas. Bien importante, cuando yo estoy impartiendo clases, me ha tocado que me dicen, oiga, profe, le corté las uñas a mi mamá, pero desinfecté mi material porque lo puse a remojar en alcohol. ¿Le puedo cortar las uñas a mi hijo? Yo le digo, no. Ay, es que ya se las corté anoche. Ok, ¿tu mamá tenía alguna onicomicosis? Sí. Ok, espera que tu hijo va a comenzar a tener esa onicomicosis, porque es bien importante las buenas prácticas. Método: limpieza, desinfección, esterilización. El instrumental no se utiliza si no se ha esterilizado. Hay que tener su proceso adecuado, su tiempo adecuado, ¿vale? Si no conocemos un procedimiento, si no estamos seguros de los procesos que vamos a llevar, de cómo vamos a administrar un producto. Otro punto que voy con los procesos: el uso de ácido nítrico para el tratamiento de la onicomicosis. También ya me llegaron a decir, profe, estoy usando ácido nítrico para mi paciente. Ok, ¿en qué porcentaje lo estás aplicando? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué porcentaje o qué daño tenía esa uña para que tú aplicaras ácido nítrico? ¿Dónde aprendiste a utilizarlo? Y yo les digo, en el ejercicio de tu profesión, no hagas lo que no conoces. Porque en vez de ayudar al paciente, aquí evaluamos riesgo-beneficio. Aquí el riesgo va a ser mayor, no deja de ser un ácido. Va a quemar, ¿vas a quemar la lámina ungueal dañada? Sí, pero también puedes quemar lecho ungueal, puedes quemar perioniquios. Puedes incluso llegar a lesionar a tejido profundo y ahí aguas con tu paciente porque te va a demandar. Entonces, no hagas más de lo que tus procedimientos y tus buenas prácticas te permitan. Fármacos en la podología. Bueno, tenemos la clasificación de los antimicóticos según su estructura. Tenemos los polienos, tenemos los azoles, tenemos alilaminas, lipopéptidos, pirimidas fluoradas y tenemos otros. En otros tenemos el ciclopirox, muy famoso. No sé si conozcan la marca más famosa en México, bueno, de hecho la que llegó con el ciclopirox, que es el esmaltito, ese del envase rojo. Ahorita aquí lo tengo en la presentación. Muy famoso, muy bueno, la verdad. Se los puedo recomendar como de primera línea. Pero nosotros nos vamos a centrar un poquito más en los azoles y las alilaminas. Los polienos, como la anfotericina B, pues son ya más sistémicos, son un poquito más ya de parte del médico, no nos vamos a meter en este rollo. Y si hablamos de lipopéptidos y pirimidas fluoradas, son medicamentos que ya se llegaron a utilizar anteriormente. Entonces yo les voy a platicar, también por el tiempo que tenemos, un poco sobre medicamentos de primera línea, sobre medicamentos más comerciales y sobre tratamientos que pueden llegar a ser muy efectivos si se hacen de la forma adecuada. Vamos a clasificar por su mecanismo de acción los lipopéptidos como medicamentos antifúngicos que interactúan en la pared celular. O sea, inactivan la célula o la proliferación del hongo, atacando desde la pared celular. Vamos a tener los polienos, azoles y alilaminas, que son en los que nos vamos a concentrar o son los de uso más común. Estos van a interactuar en la membrana celular, van a debilitarla, van a evitar que el hongo se siga alimentando o nutriendo, que siga teniendo ese intercambio de nutrientes para que ya no se siga desarrollando, que no pueda sobrevivir, ¿vale? Entonces, hagan de cuenta que va a llegar y en la membrana, como si fuera su nariz y su boca, le va a tapar y ahí te va a dejar hasta que te asfixies, te mueras y ya no puedas ni alimentarte ni progresar, ¿vale? Y tenemos las pirimidas fluoradas, que les digo, esos ya no se usan tanto. Son antifúngicos que van a actuar directo al núcleo de la al núcleo de la célula del hongo. Los mecanismos de acción de estos medicamentos o estos fármacos antimicóticos que nos vamos nosotros a centrar son los polienos, azoles y alilaminas. Y su mecanismo de acción es la supresión del citocromo P450, una enzima indispensable para desmelanización del 14-alfa-metilesterol a ergosterol. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando un paciente te pregunte, tú no le vas a decir todo esto, ¿verdad? Tú le vas a decir, evita que se forme el ergosterol,
que es una de las principales membranas o un principal componente del hongo, a través del que él puede dar entrada y salida a nutrientes, de que puede él sobrevivir básicamente, ¿ok? Entonces tú le vas a decir, evita que se forme el ergosterol, llegando a matar al hongo. O sea, ya no le permite que se siga reproduciendo, que se siga nutriendo o alimentando. Para que no le digas todo esto al paciente y te diga, y me lo resume por favor. Y vamos a clasificar los antimicóticos en dos grupos, los fungistáticos y los fungicidas. Vamos a conocer como fungistático al medicamento o al fármaco que inhibe el crecimiento, desarrollo y germinación de las esporas, no le permite que se reproduzca ni crezca, por lo que termina muriendo. Es lo que les decía, ataca a cierta región de la membrana celular, ya no la deja que prolifere, ya no la deja que se reproduzca, no la deja que se alimente, como si va y la encierra en un calabozo. Ya ni tiene salida ni entrada de alimentos, el oxígeno que te va a entrar es poquito y te vas a morir. Y tenemos el otro grupo, que es los fungicidas. Estos van a matar al hongo directamente por un proceso químico propio. Estos sí van a llegar como los cholos de la colonia, le dan en la torre y bye, ¿vale? Bien, vamos a hablar del ciclopirox. El ciclopirox, les mencionaba, es un medicamento o un fármaco que actualmente está siendo muy utilizado. Desde su llegada aquí en México, desde que nosotros vemos los comerciales y decimos, qué padre, en el comercial me enseña una uña totalmente distrófica, una uña totalmente amarillenta, una uña que tiene un daño de 2-3 años de evolución y me dice que con una semana de aplicación mi uña se va a ver perfecta. Bien importante, aquí entra el decirle nosotros a nuestro paciente, no creas los comerciales. No te vayas por el medicamento o la marca. Silca Medic, el rapidicísimo, fue el más de los más famosos. Sí era rapidicísimo. ¿Pero por qué? Por la innovación del fármaco. Porque no era en 5 días, no era en 2 semanas. Realmente todo lleva un proceso. Así como fue un proceso para dañarse la uña, es un proceso para sanar. Y a veces el proceso de sanar es más tardado que el proceso del daño. Entonces, el ciclopirox al 8%, su presentación en México es en LACA. Ya hay genéricos. Entonces, no se vayan por la marca. Incluso los genéricos les pueden dar un mejor acceso a sus pacientes a raíz de que son más baratos, son más económicos. La patente dura 20 años, una patente de un fármaco. Venciéndose esa patente los 20 años, el medicamento ya está liberado. El fármaco ya puede ser producido por otro laboratorio, pero cuidado porque también hay medicamentos piratas, medicamentos de muy bajo costo, que no pasaron un proceso de pruebas, una bioequivalencia entre si el porcentaje de absorción-eliminación y el proceso terapéutico del medicamento genérico que están sacando al mercado es igual o similar, mayor a un 85-90% que el medicamento de patente. Entonces, la patente, como llegó al mercado, soy nuevo, soy innovador, yo estoy cumpliendo mi función para lo que fui diseñado y no hay quien me haga competencia, yo me vendo en 3,000 pesos si yo quiero. Y es tratamiento para 3 días, 5 días. 20 años después, entonces llega la compañera y dice, oye, véndeme tu patente, véndeme tu formulación. Y ahora ella es mi competencia y dice, pues si él lo da en 3,000 pesos, yo lo voy a dar en 100 pesos. Y voy a tener una venta 30 veces mayor que la que tiene él. Entonces, así es como funciona y les recomiendo, no prescriban o no recomienden a su paciente el medicamento de patente o la marca original como suelen mencionar. Díganle, cómprate el genérico, nada más cómpralo en una farmacia establecida, ¿vale? Porque también hay farmacias de la colonia que ves llegar a los señores con su cajita en el camión y dices, ¿de dónde consiguió este medicamento? O sea, no tiene un control, un proceso. Entonces, el ciclopirox es un fungistático. ¿Qué dijimos que era un fungistático? Es correcto, no permite que se desarrolle, que se siga procesando la proliferación de esta bacteria, de este hongo, perdón. Entonces va a bloquear el transporte de los nutrientes esenciales para el desarrollo y metabolismo a través de la membrana de la célula del hongo.
El ciclopirox es un antifúngico de amplio espectro. Si vemos aquí tiene todos los hongos y los mohos y los acitomicenos a los que puede atacar, incluso algunas bacterias gram positivas y gram negativas. Entonces es de muy amplio espectro. Pero volvemos al tema, si su paciente no se educa correctamente, así mate hasta virus, bacterias, moscos, cucarachas y todo, no va a funcionar. La dosis se aplica una vez al día sobre la lámina unguial. Hay que abarcar aproximadamente 5 milímetros de los perioniquios, ¿vale? Y de preferencia ponerla debajo del borde libre. Esto para que para que abarque una mayor totalidad de la lámina unguial dañada, ¿ok? Entonces, tú llegas a casa en la noche, te quitas tu calzado, lavas tu pie, secas muy bien, sobre todo en los canales periunguiales. Ya que secaste muy bien, aplicas tu laca. Ventaja de este medicamento, que no requiere limado de la lámina. Se puede aplicar capa sobre capa un día por otro, ¿vale? Tiene una buena concentración. De hecho, se dice que su vida media es aproximadamente de 2.5 horas, pero 6 horas después todavía se encuentran residuos del fármaco. Entonces, es muy bueno. Se los puedo recomendar. Hay que abarcar 5 milímetros aproximadamente de los perioniquios. No quiere decir que te vas a pintar todo el dedo con la laca. Simplemente alrededor de la uña, un rango aproximado de medio centímetro. Si la lámina unguial tiene 2/3 o más de infectada, se recomienda asociar con tratamiento oral. Aquí entra la parte de pedir apoyo al médico. Ok, tu lámina unguial está muy infectada. Ya tienes mucho tiempo con tu problema. Utiliza el ciclopirox, pero ve con tu médico, llévale al médico la hoja de recomendación que yo te di y coméntale que el podólogo te recomendó que tuvieras una combinación de tratamiento sistémico para que avance más rápido la solución de tu problema de onicomicosis. A los 6 meses de uso se ha asociado un avance del 70 al 85%. El hecho de que tenga un avance del 70 al 85% a los 6 meses no quiere decir que ya se acabó el tratamiento. Hay que seguirle recomendando al paciente. Síguetelo aplicando. ¿Hasta cuándo? Hasta que veamos que tu uña esté sana y a lo mejor todavía después de esto yo te dejo que te lo sigas poniendo 2-3 semanas más. ¿Para qué? Para evitar que cualquier espora que haya quedado siga viva ahí y prolifere. Tenemos amorolfina al 5%. También muy famosa, muy novedosa, poco tiempo aquí en México. La amorolfina, el más común, el Loseril. Tenemos crema y tenemos la laca también. Diferencia, pues bueno, este es un fungicida. El fungicida, al contrario del fungistático, dijimos que ataca y mata directamente al hongo. Este fungicida va a alterar la membrana por inhibición de ergosterol, lo mismo que dijimos que le íbamos a explicar al paciente. Va a debilitar la membrana celular y va a evitar que el hongo se prolifere hasta que se muera. Es de amplio espectro también. Puede atacar levaduras, dermatofitos y su dosis esta es para algunos pacientes más cómoda, para otros pacientes más fácil de que se le olvide ponerse el tratamiento. Porque como es una vez por la semana aplicar sobre la lámina unguial, el paciente se le puede olvidar si no pone una alarma o si no va el podólogo a tocarle a su casa. Oye, ¿ya te pusiste tu laca? Entonces, es un poquito más difícil tener control sobre este tratamiento. Y aparte que es necesario limar la uña para poder retirar la laca anterior. Como habíamos visto con el ciclopirox, no era necesario limarla, no era necesario retirarla. Esta sí, hay que dejar la lámina unguial libre de cualquier producto para poderla aplicar. Incluso la presentación de la laca tiene unas limitas. Trae ahí adentro unas limitas para que tú le des a tu uña y trae unos palitos como de plástico para su aplicación. Esta no es de pincel. Vamos a aplicar la laca una vez al día, perdón, una vez a la semana, limar la lámina para quitar la laca anterior y la presentación en crema es nada más para dermatomicosis. Importante, dermatomicosis, no onicomicosis. Si yo utilizo un medicamento que es para dermatomicosis en la lámina unguial, no me va a hacer absolutamente nada, ¿ok? Va a ser como el video que está el incendio forestal, la señora desde la ventana le echa una cubeta de agua. Es todo lo que va a hacer. Entonces, cada medicamento, cada formulación de un fármaco está diseñado para actuar en el órgano que necesita hacerlo. A los 6 meses de tratamiento se asocia el avance del 60 al 70%.
es menor el avance. Imagínense cada semana estar limando de por sí, haciéndolo o apegándose al tratamiento, es de 60-70%, es menor. Todavía súmenle que el paciente diga, hoy llegué cansado de trabajar, hoy me toca ir de fiesta, hoy no tengo ganas de aplicarme el medicamento, o ya lo dejé en el ropero y ya nunca me acordé de ponérmelo. Entonces, creo que el ciclopirox para mí es una mejor opción, porque todos los días si el paciente, tú le puedes incluso recomendar, déjalo en tu buró, y cuando te vayas a ir a dormir, agárralo y póntelo. No te tardas 10, 20, 30 minutos, 2 minutos en aplicarlo y listo. Por eso yo lo recomiendo un poquito más. Está contraindicado en menores de 18 años porque no hay estudios que puedan determinar su seguridad en estos pacientes. A menos que el médico lo indique, pues ya es responsabilidad de él, ¿ok? Y el nombre comercial, como les dije, es Loseril. Actualmente creo que ya hay genérico de este medicamento también. Y el ácido undecilénico, también lo puse por la importancia de que no funciona en onicomicosis. Me han dicho pacientes también, ay, tengo el Ting, lo uso para mis pies, me lo pongo en la uña. No, no te funciona. Necesitas un tratamiento específico para la lámina ungueal. Entonces, es un fungistático. Va a debilitar la membrana, va a matar de hambre al hongo básicamente, y su uso es en crema, polvo, gotas, spray, y es para tratar la dermatomicosis o la tiña de los pies. ¿Ok? Dijimos, no funciona en onicomicosis. Los nombres comerciales más famosos, pues Ting y Derman. Se aplica 2 veces al día en el área afectada. ¿Por cuánto tiempo? Dependiendo el avance y dependiendo el grado de la infección. Y si vemos que la infección está muy avanzada, hay que olvidarnos de este medicamento. ¿Cuál es la importancia o por qué yo lo metí aquí en esta presentación? Por el uso que se le da en onicomicosis. ¿Quién de ustedes maneja o ha manejado o comprado fórmulas magistrales? O ha ido a un consultorio podológico y le dicen, ponte este esmalte, te lo va a curar en 15 días. Y la mayoría de estos productos les ponen el ácido undecilénico. Cuando te están diciendo póntelo para la onicomicosis y no funciona para onicomicosis. Aquí viene el marketing, la mercadotecnia del podólogo. Sí, hay que, pues es un negocio, no deja de ser nuestro trabajo, pero también hay que tener un poquito de ética y pues no venderle gato por liebre a nuestro paciente. A final de cuentas, si el paciente después descubre que le estamos vendiendo cosas que no le van a funcionar, lo único que va a pasar es que nos va a dar malas recomendaciones. Y teniendo malas recomendaciones vamos a perder pacientes. Entonces, nuestra tarjeta de presentación es nuestro trabajo. Por eso hay que apegarnos a todo lo que es nuestras buenas prácticas. Está un poco movida aquí la presentación. Terbinafina. Terbinafina, para mí, para mi gusto, yo estoy casado con la terbinafina para los tratamientos antimicóticos. Tenemos crema al 1%, spray al 1% y tabletas 250 miligramos. En otros países hay gotas. El gotero que simplemente lo pones en la uña, para mí es una maravilla, pero aquí en México todavía no lo hay. De que te pones tu gotita de terbinafina todas las noches y listo. ¿Qué es? Es un fungicida, o sea, va a matar y atacar directamente al hongo. Interfiere con la biosíntesis del ergosterol, inhibe la enzima escualenomonoxigenasa, o sea, debilita la membrana del hongo y la mata. Es un antifúngico de amplio espectro, activo frente a todas las especies de dermatofitos causantes de infecciones de la piel y las uñas. Este se puede utilizar en piel y uñas. Entonces ya no vas a recomendarle a tu paciente comprar 2 tratamientos, terbinafina, y con eso es suficiente para tu dermatomicosis, para tu onicomicosis. Incluso para levaduras y la candidiasis. La dosis de aplicación, 1 vez al día, preferentemente por la noche antes de acostarse, y su duración del tratamiento es de 2 a 4 semanas en la tiña del pie. En la onicomicosis, dependiendo el avance, el porcentaje de lámina ungueal contaminado, puede llegar el tratamiento hasta 6 meses, 1 año, 2 años. Puede combinarse con tratamientos sistémicos, incluso con la misma terbinafina sistémica. Pero hay que tener mucho cuidado. Si nosotros vamos a recomendar un tratamiento sistémico, siempre hay que pedir una prueba de función hepática. ¿Ok? Porque la metabolización de los medicamentos sistémicos antimicóticos es a través del hígado.
Entonces, tiene una hepatotoxicidad un poquito elevada, por lo que nosotros tenemos que determinar que el paciente no tenga un daño hepático previo a iniciar el tratamiento. Como les digo, siempre vamos a ver riesgo-beneficio, que el beneficio sea mayor que el riesgo y entonces, vale, le entramos. Si no, esperamos a que el médico haga lo suyo. Tiene buena penetración en tejidos queratinizados, entonces la dermatomicosis hiperqueratósica puede incluso atacarla, puede combatirla, funciona en la lámina ungueal por la queratina y se fija adecuadamente en esta proteína. Las soluciones presentan menos presentación en el estrato córneo y están indicadas en lesiones extensas con secreciones y ligeramente maceradas. Tengo un paciente también que no le gusta usar cremas. Entonces, qué maravilla, tenemos terbinafina en spray. Te evitas que el paciente diga, no, no quiero la crema, no quiero pastillas, me voy a morir. Entonces, tu spray. Te pones tu spray todos los días. En dermatomicosis, en onicomicosis, el spray se absorbe muy poco. Entonces, la vía oral es 250 miligramos por día, 3 meses en onicomicosis distróficas por dermatofitos. Se debe realizar valoración de función hepática. A los 6 meses se asocia una progresión del 83% en tratamiento asociado en crema y en oral, ¿vale? Tenemos el itraconazol. Este también es muy famoso, es muy común que los podólogos lo recomienden. El itraconazol no son de 100 miligramos, ¿eh? No, sí, perdón, sí son de 100 miligramos. Es que la siguiente no son de 100 miligramos, está equivocada la diapositiva. El itraconazol 100 miligramos es fungistático, o sea, inhibe el ergosterol por supresión de la P450, esta es una enzima. Es de amplio espectro, a diferencia de la terbinafina, tiene un amplio espectro incluyendo no solo dermatofitos, también levaduras como la candidiasis, hongos dismórficos y mohos no dermatofitos. Por eso es el tratamiento oral de elección en onicomicosis complejas. Cuando ya está muy avanzada, cuando ya está muy atrofiada la uña, este es el de primera elección. Esta es la marca, por decirlo, patente, pero también ya hay genéricos. La dosis en la laca es una vez por semana, después de los... No, no es laca, perdón, es oral. Les digo que estaba un poco equivocada la presentación. Su dosis es una vez por semana o diario por una semana al mes. ¿Qué quiere decir esto? Una vez a la semana tomas un día el medicamento o lo tomas durante una semana, pero nada más esa semana del mes. 3 semanas ya no lo tomas otra semana, 3 semanas ya no lo tomas, ¿ok? Su avance a los 6 meses es de 60 a 70% y está contraindicado en menores de 18 años. Bien importante, medicamentos sistémicos en menores de 18 años, consulte a su médico. Embarazadas, consulte a su médico. Se ve un poco borrosa, pero este es un análisis de la terbinafina y itraconazol. Está comparativo, su espectro, su contraindicación, la interacción farmacológica que puede hacer con otros medicamentos, las dosis a aplicar. Estas son observaciones de sus tratamientos. Esta tabla la pueden encontrar, yo descargué este manual y es una maravilla, la verdad, está muy bien explicado y muy específico. Es una guía farmacológica podológica 2016, es de ISDIN, así se llama el laboratorio que la hizo, ISDIN. Es de ISDIN y aquí vienen de verdad muy bien explicados, muy bien detallados los tratamientos, las opciones de primera línea, las opciones de segunda línea y contraindicaciones, etcétera. Es una guía española. Es Guía Farmacológica Podológica 2016. Es un manual hecho en España, realmente allá está el auge de la podología, allá está la maravilla en la podología en España y ellos tienen como que un poquito más de avance en estos temas, en esta rama. Entonces, vienen medicamentos que todavía no están en México, presentaciones que no están todavía en México, pero también te da opciones que puedes encontrar aquí. El clotrimazol, este es el que les decía que estaba mal. El clotrimazol es crema al 1%. Es para la dermatomicosis, no funciona tampoco en onicomicosis, entonces que no les engañen, que su paciente no les diga, esto me va a servir para el hongo. Suele pasar que el paciente dice, oye, estuve poniéndome el clotrimazol porque a mi primo le funcionaba y lo estuve usando durante 3 meses y no le pasó nada a mi uña. Pues no, 3 meses es como que tengas mucha sed
y te tomes una coquita de este tamaño. No te va a ayudar. O sea, te va a calmar en el momento, pero no te va a ayudar. Entonces, así es, 3 meses de este tratamiento no te hace más que se vea poquito bonita tu uña en la parte superficial, pero si el hongo ya tiene una distrofia, ya generó una distrofia en la uña, ya penetró a capas más profundas, incluso si llegó al lecho ungueal, hay que tener cuidado. Cuando el hongo llega al lecho ungueal, ya no es tan funcional ningún tratamiento en cremas. A fuerzas es un tratamiento sistémico. Entonces, el clotrimazol al 1%, 2 veces al día en el área afectada, no menos de 4 semanas. ¿Ok? Realmente, pues sí, 4 semanas para una situación de leve a moderada. Ya cuando la dermatomicosis está muy avanzada, ya está crónica, ya supura, ya es hiperqueratósica, pues no va a ser muy funcional. Y bien importante, y anótenle, el uso del Barmisil, que está al alcance de todos, bajo costo, incluso no sé si les ha tocado que se los ponen a los bebés para rosaduras o para la tiña del pañal. ¿Ok? Qué bonito. A lo mejor incluso son las mamás antivacunas. No vacuno a mi hijo, pero le pongo Barmisil en su piel. ¿Qué están haciendo ahí? Pues causándole un daño. Tiene betametasona, un corticoide. Le están generando una resistencia horrible. Le están generando un daño sistémico. ¿Ok? Le están debilitando sus defensas, tanto de la piel y si es vía oral, esas que abusan de la dexametasona. A mi niño le dio tos, déjalo llevo a que le inyecten dexametasona, le doy una tableta de dexametasona. Cuidado con los corticoides. Recomendación, cuando se trate de un medicamento combinado o que requiera corticoides, váyase al médico, mi paciente. Yo no me voy a meter en esos problemas. Una recomendación, se vale que lo hagan. Si ustedes quieren y tienen un conocimiento y quieran hacerlo, adelante. Pero también entra el hecho, si sé hacerlo, pero no quiero o no me siento seguro, no lo hago. Y es muy válido, la verdad. Y aquí tenemos otra tabla que van a encontrar en esa misma infografía, en ese mismo manual. La verdad, son 600 y cacho páginas de este manual. Entonces, tienen mucho que estudiar, tienen mucho que aprender. Viene desde aparatos y sistemas hasta estas recomendaciones. Está muy completo y pues siempre tenemos que aprender, siempre tenemos que buscar opciones. De verdad, descárguenlo, chéquenlo en internet, está muy bueno. Vamos a hablar de los antibióticos, algo también muy complejo dentro de la podología. Porque, ¿cuántos de ustedes o quién de ustedes en algún momento le ha recomendado a alguien, tómate amoxicilina, tómate ampicilina? ¿Ok? Entonces, podemos, sí, pero hasta donde nos lo permita, tanto una legislación existente en nuestro país como el ejercicio de nuestra profesión con buenas prácticas y los procedimientos a los que podemos someternos y a los que no. ¿Qué es un antibiótico? Medicamento para prevenir y tratar infecciones bacterianas, exclusivamente bacterianas. ¿Qué vamos a considerar en la podología para elegir un antibiótico? Que tenga un efecto antibacteriano persistente, o sea, que tenga el efecto y la función adecuada para la que fue diseñado. Que tenga un amplio espectro para patógenos cutáneos, o sea, que pueda abarcar o combatir mayor cantidad de bacterias para evitar tener que estar usando un antibiótico, otro antibiótico y otro antibiótico. Que uno solo pueda abarcar gran parte. Que exista nula o baja capacidad de sensibilización. ¿Qué es sensibilización? Pues que pueda generar un daño, una irritación o un problema, más bien que el efecto secundario sea menor al beneficio que va a tener nuestro paciente. Que tenga nula o baja capacidad de crear cepas resistentes. Aquí vamos a la parte de la automedicación, que se están pone el antibiótico. Simplemente nos regresamos al Barmisil. Tiene gentamicina, es un antibiótico, y se lo ponen para un pie de atleta. ¿Para qué quieres un antibiótico? Si necesitas un antifúngico o nada más matar al hongo. Entonces, hay que ver que no pueda crear resistencia, que no estemos utilizando el medicamento inadecuado.
que tenga nulo o bajo poder tóxico sobre los tejidos, o sea, que no vaya a causar daño, que tenga la ausencia de interacción con tratamientos sistémicos. Bien importante, si el paciente te dice, oye, pero estoy tomando este antibiótico, ¿me puedo poner la crema? Se vale que tú vayas a tu computadora, le digas, a ver, dame un segundo, y cheques interacción entre clindamicina y mupirocina. Y tú le checas, no hay interacción. Vale, y es válido porque no vamos a tener de memoria todos los medicamentos, todos los fármacos. Y ya le dice a tu paciente, no tiene interacción, puedes aplicarlo sin problema. O si puede haber interacción, consúltalo con tu médico para que sea él quien te diga si sí puedes o no puedes tomarlo. Que tenga buena penetración en el tejido. De nada nos va a servir que se quede en la capa superficial y se elimine. Y que no se administre por vía sistémica. ¿Vale? Si es por vía sistémica, vamos por el respaldo con el médico. No existe ninguno que cumpla todas las situaciones que dijimos, pero tenemos, por ejemplo, el ácido fusídico en tratamientos prolongados puede inducir a resistencias, puede hacer resistencia. Entonces, el ácido fusídico es de opción, pero tenemos ahí un pero, ¿ok? Por la capacidad de sensibilización elevada, las sulfamidas tópicas no son recomendables. Pueden usarse, pero no hay gran recomendación. La neomicina y el cloranfenicol son los de mayor potencial de sensibilización. Por lo tanto, los tratamientos no deben superar los 10 días. Puede llegar a generar irritación o problemas secundarios al paciente. ¿Cuáles tenemos de primera elección? Se aproximan más a lo ideal y por lo tanto son de primera elección la mupirocina y retapamulina. Detalle, la retapamulina tiene un costo bastante elevado. Entonces podemos quedarnos con la mupirocina, ¿vale? Al no presentar resistencia cruzada con antibióticos, tiene pocas resistencias, es poco sensibilizante y no se utilizan por vía sistémica estos medicamentos. La segunda opción podría ser la neomicina, pero como vimos, no rebasando los 10 días de tratamiento, ¿ok? Si tú hiciste una espiculotomía y había una infección ya ahí, o quieres evitar una infección porque el paciente te dice diario anda en sandalias, aplícale mupirocina, recomiéndale mupirocina. 2 veces al día, lava, limpieza, antisepsia, secado bien, ponte la mupirocina y si vas a andar en el polvo, ponte una gasita. La sulfadiazina, por el ion de plata, tiene una acción bactericida activa y bajo poder de crear resistencia. Se le atribuyen efectos antiinflamatorios cicatrizantes en úlceras y las combinaciones de antibióticos tópicos con dermocorticoides no está justificado. Aquí voy al punto. Los corticoides no está justificado que los utilicemos solo porque sí. O se le inflamó poquito, dale cortisona. No hay que hacerlo, ¿vale? Ya voy poquito rápido porque ya andamos con el tiempo encima. Y tenemos también esta tablita, las características generales de los antimicrobianos, o sea, antibióticos tópicos. Tenemos todo listado, las bacterias gram positivas, negativas, pseudomonas, las resistencias que tiene y la sensibilización. En esta tabla nos podemos dar una mayor idea de cuáles son los antibióticos que podemos elegir y que son más seguros para nuestro paciente. Misma bibliografía, la verdad yo quedé maravillado con ese manual, se lo recomiendo, descárguenlo, en internet está de manera libre y pues me dicen si ya tomaron foto para cambiarla. Pues nada más, agradecerles su atención, tuvimos que ir un poco rápido, esto de la farmacología es un tema extenso, se ve aproximadamente en un año en una escuela, entonces cualquier duda, estoy a sus órdenes, siempre hay que ser claros en las indicaciones y agradezco su atención.